Muy buenos días, ¿cómo están? Me gustaría que me acompañen a la palabra de Dios en el capítulo número 28, versículo 19 de Mateo. Dice el versículo muy conocido por nosotros que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice. Y me gustaría que también vayamos rápidamente al capítulo número 1 de Hechos, versículo número 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dos versículos muy similares que hablan de este envío de la iglesia, ¿no? Que el Señor Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio y les promete estar con ellos hasta lo último, hasta el último, acompañarlos hasta el fin del mundo. Y el capítulo 1, versículo 8 del versículo de Hechos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y estaréis dispuestos a morir por mí, y estaréis dispuestos a ir por mí, seréis enviados. El Señor Jesús nos promete acompañarnos hasta el fin del mundo, y un acompañamiento con ese Espíritu Santo que nos llena de poder, ese Espíritu Santo que nos va guiando, ese Espíritu Santo que nos anima a hacer un montón de cosas que en forma natural, como hombre natural, no haríamos. Me gustaría recorrer en esta mañana algunas cualidades que tenía esta primera iglesia, esta iglesia de Hechos. Y para ello me gustaría que podamos ver alguna de estas virtudes que tenía esta iglesia. La primera virtud es que tenía poder. La primera virtud es que tenía poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Dicen que recibían la palabra, que perseveraban en la doctrina, que tenían comunión unos con otros, que perseveraban en la oración, que estaban juntos, que tenían en común todas las cosas, que perseveraban unánimes cada día en el templo, eran de un mismo ánimo, unánimes. Alababan a Dios, tenían favor con el pueblo, vendían sus bienes. Este no es un detalle poco menor, el hecho de que vendían sus bienes, porque nos habla de una iglesia que ya no tenía su foco en lo material, que ya no tenía preponderancia nada de lo que podíamos ver en el mundo en sus corazones. Habla de lo que había en el corazón de estos primeros hermanos. El hecho de la compasión, el hecho de alcanzar a otros. No necesito más nada que Jesús. No necesito bienes ya. Los voy a vender para alcanzar a otros, para tener favor con el pueblo. Dice que ninguno necesitaba nada porque suplían sus necesidades. Y dice que se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo este conjunto de cualidades conmovió ese mundo del primer siglo. Todo este conjunto de cualidades hermosas que tenía esta primera iglesia, estos primeros hermanos, estos cristianos, estos enviados, dice que sobrevino temor, que conmovió todo, que llamó la atención. Dice que había milagros. Esta primera iglesia que tenía poder,
podía predicar el Evangelio y que las personas se convertían. Ante la primera predicación de Pedro dice que se convirtieron 3.000 personas y que se compungían de corazón y que decían, ¿qué haremos? Estaban dispuestos. Este ¿qué haremos? Es similar a ese ¿qué quieres que haga? De Saulo cuando se encontró con Jesús. ¿Qué quieres que haga? Cuando nos encontramos con Jesús, nuestra respuesta es rendirnos. Cuando nos encontramos con Jesús, ya no tenemos nuestra mirada en los bienes materiales. Cuando nos encontramos con Jesús, el deseo de nuestro corazón es servirle. Cuando nos encontramos con Jesús, el deseo de nuestro corazón es tener compasión con el prójimo, con el próximo, con el que está cerca nuestro. Y que si no conoce a Jesús, debemos anunciar esta buena noticia. En el envío de Mateo 28, el Señor Jesús dice que hagan discípulos. La palabra de Dios nos enseña que debemos hacer discípulos, que no existe un hijo de Dios sin misión. Enviados, hay una misión. No existe un hijo de Dios sin un discípulo. En algunos años, cuando pasen varios años, alguien nos va a preguntar ¿a dónde está tu discípulo? Y nosotros tendremos que dar una respuesta positiva diciendo aquí está, será el próximo pastor. Aquí está, será el próximo encargado de la escuelita. Aquí está, será el próximo encargado del hogar de niños que vamos a crear. Aquí está, será el que está testificando en el barrio. Será el evangelista que está testificando en el barrio. Dentro de algunos años alguien nos va a preguntar, ¿dónde está tu discípulo? Y tenemos que tener la respuesta positiva de que ahí está mi discípulo. Esta primera iglesia tenía estas cualidades hermosas, pero sobrevino la persecución, sobrevino la embestida del enemigo, ¿no? Este enemigo que quiso acallar la voz de Esteban y que de hecho lo hizo, pero esta primera iglesia comenzó a orar. Esta primera iglesia comenzó a clamar a Dios. Y podemos ver esta oración de esta primera iglesia en el versículo 29 del capítulo número 4 de Hechos. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando vino la persecución de la iglesia, cuando vino la amenaza, esta primera iglesia que compartía el pan, que tenían todas las cosas en común, se puso a orar. Y si hay algo por lo cual quise compartir esta mañana este mensaje, es este versículo. Ahora, Señor, mira sus amenazas. En este contexto, en el mundo donde vivimos, he caído en la queja, he caído en decir, esta pandemia. Me he llenado de argumentos como para enojarme quizás, como para no entender. Pero si hay algo en lo que este versículo me ayudó es a no perder el foco. Les leí estos dos versículos, el de Mateo 28 y el de Hechos 1:8, para ver cuál era el envío nuestro, ¿no?
recibiréis poder, id por todo el mundo. Fuimos enviados. Cuando vino la adversidad, estos primeros hermanos oraron de esta manera: Señor, mira sus amenazas, y concédenos concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Denuedo significa valor, energía, decisión. Denuedo. Señor, está la persecución. Nos van a perseguir, nos van a matar, nos van a querer asesinar por vos, Señor. Concédenos no desenfocarnos. Concédenos seguir predicando, que con denuedo, que con toda energía, que con todo valor sigamos predicando tu palabra, Señor. Me gustaría que podamos orar de esta manera. Me gustaría que todo este contexto que nos rodea en este tiempo de pandemia no nos desenfoque de cuál es nuestra misión. Como hijos de Dios, nosotros tenemos una misión. Somos enviados. Somos esos pequeños Cristos. Somos esos del camino, esos que vamos caminando, que vamos llevando las buenas nuevas, la gran noticia, la nueva noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por cada uno de nosotros. Ese Jesús que te abraza, que te recibe para todo aquel que crea. Nosotros tenemos que pedirle a Dios en este tiempo no mirar todo a nuestro alrededor, sino seguir enfocados. Pedirle al Señor, Señor, que con toda energía, que con toda vocación pueda seguir predicando tu palabra, Señor. Te pido que pueda ser parte de esa iglesia que tiene poder, Señor. Te pido que pueda seguir perseverando en tu palabra, que pueda seguir perseverando en tu doctrina, que pueda estar con un mismo sentir con mis hermanos, que pueda tener compasión. Si hay algo que rompió todos los moldes en aquel tiempo fue la compasión de los cristianos. Los cristianos eran diferentes, tenían compasión. No vivían una vida de que no me importa el otro. Si el gran llamamiento de un hijo de Dios lo podemos ver en la compasión para con el otro. Nosotros como hijos de Dios debemos amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo y pedirle a Dios fortaleza, que ya la tenemos cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, cuando tenemos este Espíritu que nos da poder, amor y dominio propio para poder seguir y para cumplir con ese gran envío de nuestro Dios. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Dice que esta primera iglesia podía orar de esta manera, ¿no? Podía decirle al Señor, Señor, concédenos a tus siervos, bien ubicados ellos, somos siervos, a sus siervos, a tus siervos, que podamos seguir predicando, que esta persecución no nos detenga, que esta pandemia no nos detenga, que esta pandemia no nos desenfoque, que quizás que no la estemos pasando tan bien, quizás que la falta de trabajo, que la falta de poder salir de nuestra casa, que la falta de ese abrazo, de ese familiar, de ese ser querido, que nos hace falta, porque somos seres que necesitamos socializar, no nos desenfoque de nuestra gran comisión, de nuestro gran llamado. Dice que el Señor utilizó esta persecución. ¿Para qué? Para cumplir la misión.
Podemos ver en Hechos 1:8 que el destino de este envío era Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Miren un versículo que nos habla de un detalle acá muy particular. Miren lo que pasó. Dice que el capítulo número 8, versículo 1, dice: y Saulo asentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Fueron esparcidos, fueron enviados, con un contexto donde quizás se habían quedado en Jerusalén, pero la persecución que permitió Dios hizo que fueran enviados, fueran esparcidos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El texto que me movilizó a compartir esta palabra en esta mañana fue este texto de Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Los discípulos sabían quién era su Dios. El Señor Jesús, antes de enviarlos, les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo soy el Señor de todo. No se escapa ningún detalle de mi soberanía. Yo soy el Señor de todo. Y eso nos habla de quién es el Señor que nos envía, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Esos enviados, esos discípulos. ¿Y qué vamos a hacer? Hacer discípulos, predicar, acompañar, discipular, dar la buena noticia. ¿Y qué hará Él? Estar con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor quiere que cada uno de nosotros conozca quién es. Si no sos un hijo de Dios, en este día puedes ser un hijo de Dios. Tenés que recibir a Jesús en tu corazón y creer que Él murió en la cruz por tus pecados. Arrepentirte y decirle: Señor, acá está mi vida. ¿Qué quieres que haga yo? Ser un hijo de Dios, conocer a tu Dios, conocer quién te envía, conocer quién te llama a una nueva vida. Él promete estar con vos. Él promete darte poder. Él promete enseñarte. Él promete protegerte. Él promete estar siempre con vos. Va a haber adversidad. Va a haber seguramente piedras en el camino. Pero el Señor va a estar con nosotros. Y Él va a utilizar cada adversidad para que vos te potencies. Cuando la iglesia fue perseguida, fue cuando la iglesia se multiplicó, creció, siguió predicando el Evangelio. Cuando la iglesia fue perseguida, la iglesia conmovió todo, llamó la atención. Necesitamos en este tiempo no desenfocarnos y orar como esos primeros discípulos. Señor, concédenos el valor, la decisión de seguir predicando tu palabra. No dejes que me desenfoque, Señor. No dejes que me desvíe del camino. No dejes que pierda la visión, Señor. Ayúdame. Vos atendé estas amenazas, Señor. Vos atendé esta pandemia. Vos atendé mi necesidad, Señor. No dejes que yo me preocupe por el otro, por mi prójimo. Ayúdame a serte fiel, Señor. Ayúdame a cumplir la misión, a seguir siendo este que va por el camino
llevando tu mensaje. Esto era lo que estaba en mi corazón y quería compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga muchísimo. Que el Señor nos ayude a orar de esta manera. Señor, mira sus amenazas. Mira esta pandemia. Mira lo que acontece a mi alrededor. Mira, Señor, no tengo trabajo. Pero que nada de esto impida que yo siga predicando con denuedo tu palabra. Que no me encierren mis problemas, sino que siga predicando tu palabra. Que siga haciendo la obra de la iglesia. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga.